Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar. Mi nombre es Beatriz Amilibia, vengo en representación de la Asociación Española de Síndrome de Ovarios Poliquísticos. Me imagino que si estáis aquí sabéis lo que es, a priori. Hoy vamos a hacer un resumen de en qué consiste el SOP, cómo podemos reconocerlo y cuáles son los posibles tratamientos. La idea es hacer unos 30 minutos de exposición y luego tendremos tiempo por si queréis hacer alguna pregunta. El síndrome de ovario poliquístico es una alteración hormonal que se define como una disfunción ovulatoria, es decir, no ovulamos correctamente, causada por una hiperandrogenemia, es decir, un exceso de hormonas masculinas. Los síntomas más comunes son principalmente los periodos anormales, es decir, la irregularidad menstrual, que puede ser o bien reglas distanciadas en el tiempo, pues cada 35 días en adelante, incluso hay chicas que tienen reglas cada 3-4 meses, siempre de manera irregular. Nunca hay un estándar fijo, ausencia completa de la menstruación, bien metrorragia disfuncional, es decir, sangrados de larga duración, de 10 o más días, o polimenorrea, es decir, sangrados frecuentes en medio de los ciclos. Otro de los síntomas más característicos es el acné y la piel grasa, con brillos, la caída del cabello, con patrón androgénico, es decir, una caída típica masculina, y el cabello excesivamente graso, que requiere ser lavado cada día y aún así se ve con brillo. El hirsutismo, que es el exceso de vello facial o en zonas donde las mujeres no suelen tener vello, pues por ejemplo en la barriga, en la espalda, en zonas que no son características. Sentir hambre a menudo, incluso después de comer, no sentirse nunca saciada y sobre todo adicción a los carbohidratos, a los dulces, a los panes, a las pastas, etcétera. Un aumento de peso inexplicable que no tiene por qué ser obesidad, pero sí es un cierto sobrepeso de tipo androide, es decir, el típico patrón masculino alrededor de la zona de la barriga, adquiriendo pues, el típico tipo de manzana en lugar que el tipo de pera que solemos tener las mujeres. Otros síntomas como cansancio, dolor de cabeza frecuente, depresión, ansiedad, incluso ataques de pánico. En ocasiones va asociado también a colesterol, triglicéridos altos, hipotiroidismo, con el riesgo cardiovascular que esto comporta. Abortos de repetición, que quizás es lo que más preocupe a algunas de las que estáis aquí, y puede derivar con facilidad en diabetes tipo 2. De hecho, sabemos, aunque no se sabe exactamente cuál es el origen del SOP, sí que se sabe que es congénito, es decir, es algo con lo que nacemos, del mismo modo que la diabetes, y aunque no sabemos exactamente por qué, sí que sabemos que algunos genes están en común entre los afectados de diabetes y las mujeres con SOP. En un ciclo menstrual normal, como sabéis, empieza el primer día de la menstruación. La regla, en realidad, el sangrado es el desprendimiento del endometrio, que veis aquí debajo, ¿vale? Se desprende una capa gruesa que recubre el útero, que estaba preparándose para el embarazo. Tras esto hay un aumento de la concentración de dos hormonas, que vemos en el gráfico superior, que son la FSH y la LH, también llamadas hormona folículo estimulante, la FSH, y luteinizante, la LH, y esto lo que hace es estimular la secreción de estrógenos, que hace que los folículos ováricos empiecen a crecer y que a la vez el endometrio se vaya engrosando otra vez. El brusco aumento de esta concentración de estrógenos a la mitad del ciclo lo que hace es disparar un pico de LH, que es lo que produce la ovulación. Supongo que habéis oído hablar en alguna ocasión de estos test de ovulación. Lo que hacen es detectar picos de LH y cuando te sale positivo te está diciendo que en unas 24 o 48 horas tendrá lugar la ovulación, porque el cuerpo responde a este pico abriendo el folículo y ovulando. Después de la ovulación, estas concentraciones de LH y FSH caen, el folículo se convierte en cuerpo lúteo, que es lo que produce la progesterona y también estrógenos. La progesterona es lo que eleva la temperatura corporal a final del ciclo. Si alguna vez habéis controlado vuestra temperatura en el ciclo, es por culpa de la progesterona. Por tanto, ese aumento de medio grado de temperatura a final del ciclo sí es indicativo de que se ha ovulado y que el cuerpo está segregando progesterona. La progesterona a la vez estimula el endometrio y lo prepara para una posible implantación de un óvulo fecundado. Y si no hay fecundación, pues degenera, la producción de progesterona se detiene, el endometrio se desprende y volvemos a sangrar, volvemos a tener la menstruación y bajan de nuevo los niveles hormonales. Comienza un nuevo ciclo. ¿Qué es lo que sucede en el caso del SOP? Aquí vemos el caso estándar que hemos comentado antes, que es el ciclo normal, y este es un ciclo con SOP. Los niveles de LH suelen estar por encima de lo normal, los de FSH están en la normalidad o ligeramente reducidos, entonces a la práctica lo que tenemos es unos niveles de LH muy superiores a los de FSH, normalmente es una proporción por encima de 3.
Estos niveles tan altos y constantes de LH mantienen los folículos siempre a mitad de desarrollo, es decir, están en un estado de semiestimulación permanente. Hay muchos folículos que están, por tanto, en un tamaño intermedio, en una fase intermedia de maduración, es lo que da la característica imagen ecográfica de ovario poliquístico con muchos quistes, entre comillas, que no son quistes, luego lo veremos. Los niveles de estrógeno están siempre elevados y al no existir un folículo ovárico destacado que segregue un pico, tampoco hay pico de LH y por tanto no se ovula, es decir, están todos los folículos en un estado similar sin que ninguno destaque para ir hacia la ovulación. Y en el caso de producirse finalmente la ovulación, aunque sea tarde, la concentración de LH no cae después de la ovulación, con lo cual el resto de folículos no se atrofian, no se reducen, no desaparecen, siguen ahí en el ovario y van produciendo andrógenos. Los andrógenos se producen dentro de estos folículos en desarrollo. Los andrógenos son hormonas masculinas. Por tanto, esto provoca los síntomas característicos del SOP y retroalimenta el problema. Pues un exceso de estos, además, se transforma en estrógenos, que interviene todavía de nuevo en el ciclo. ¿Cómo se diagnostica el SOP? Lo principal para diagnosticar el SOP es hacer un análisis el día 3 del ciclo para mirar los niveles hormonales, principalmente de las hormonas que hemos comentado, FSH, LH, estrógenos y andrógenos circulantes, y una ecografía transvaginal para observar la presencia de los ovarios. Comúnmente se llaman quistes, en realidad no son quistes, están muy mal llamados quistes, son folículos en desarrollo. Un quiste ovárico es otra cosa, es algo que hay que extirpar y un ovario poliquístico no requiere de ninguna intervención quirúrgica. Los criterios para diagnosticar SOP son 3. Oligomenorrea o amenorrea, es decir, pocas reglas al año o ninguna regla incluso, a no ser que se fuerce. Hiperandrogenismo clínico, es decir, aparente o bien exceso de vello, acné, pérdida de pelo, etcétera, lo que hemos comentado antes, o analítico, es decir, que las analíticas aparezcan algunas hormonas masculinas elevadas, no siempre son las mismas, en ocasiones es la testosterona, en ocasiones otros derivados de la testosterona. Y ecografía con aspecto de ovario poliquístico en uno o ambos ovarios. Solo con cumplir 2 de estos 3 criterios se considera que la paciente tiene SOP. Otras pruebas importantes, luego veremos por qué, son la medición de la curva de glucosa e insulina, porque entre el 70 y el 80% de las mujeres con SOP presentan además resistencia a la insulina. Esto es algo que se ha descubierto en los últimos años y que realmente es muy importante en el abordaje del síndrome, como luego veréis. Y es importante también descartar problemas de tiroides, ya que a veces se asocian al SOP, sobre todo hipotiroidismo.